superficial sobre lo que son las arritmias cardíacas. Esta sería la última clase teórica. El lunes nos veríamos siempre a las 7:15 en la mañana para continuar lo que es las prácticas de la descripción del electro, ya incorporando estas últimas clases que hemos tenido. Y yo espero que si no hay ningún inconveniente y si todos estamos de acuerdo, el examencito corto sería a través del aula virtual el domingo a las 7:30 de la noche. A esa hora se aperturaría para que ustedes puedan hacer ahí el pequeño examencito corto. Vamos a hablar de las arritmias. Para hablar de las arritmias tenemos que recordar las propiedades que ya habíamos visto de las células cardíacas especializadas. Lo que es la automaticidad, que decíamos que es la propiedad que tiene la célula cardíaca para generar ese impulso eléctrico. Que se conoce como cronotropismo también, ¿verdad? La propiedad de excitabilidad, que es esa propiedad de responder al estímulo eléctrico. Y recordando esas principales propiedades, entonces nos vamos a una parte bastante especial, frecuente de arritmias, como son las extrasístoles. Las extrasístoles, su nombre lo dice, son latidos extras, latidos adicionales. Y generalmente los vamos a identificar como latidos adelantados. ¿Qué significa? Habíamos hablado que el ciclo o el ritmo de el electrocardiograma es un ritmo regular, es decir, que lleva una misma distancia entre una onda R y la otra. Y cuando hablamos de extrasístoles, vamos a hablar de un latido que no se va a generar en el nodo sinusal. Por lo tanto, se va a presentar antes de que se hubiera presentado el latido original o de base. Para las extrasístoles vamos a distinguirlas entre las extrasístoles supraventriculares y las extrasístoles ventriculares. Y eso va a depender precisamente de la ubicación donde se encuentra en ese pequeño grupo de células que está tratando de generar, de producir otro impulso eléctrico distinto al del nodo sinusal. Ahí tienen en el gráfico queriendo identificar, y vamos a ver si lo podemos señalizar. Por acá estaría el nodo sinusal o sino auricular, y a través de los haces internodales llegaríamos al nodo aurículo-ventricular. Pero acá nos han representado ese grupo de células distintas a las que están en el nodo sinusal, que están generando un impulso eléctrico extra, adicional. Y como se genera en cualquier lugar de las aurículas, lo vamos a conocer como extrasístole supraventricular, es decir, toda aquella área que se encuentra arriba de los ventrículos. Vamos a aprender a identificar ciertos cambios
para hacer la diferenciación entre una extrasístole supraventricular y una extrasístole ventricular. Aquí tenemos lo que nos está identificando la figura, una contracción prematura, es decir, adicional, extrasístole. Y por supuesto se está desarrollando en un lugar distinto a lo que es el nodo sinusal. Este punto es el que va a generar un nuevo potencial de acción que va a tener una forma distinta a la que la hemos estado viendo y va a llevar esa corriente eléctrica hasta el nodo auriculoventricular. Y aquí en el trazo podemos distinguir ese latido adelantado. Miren, si nosotros tomáramos esta distancia entre esta primera ciclo y este segundo ciclo, entre esta primera onda R y esta segunda, veríamos que probablemente por acá hubiera caído el latido normal del nodo sinusal. Y después continuamos siempre con el latido normal del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque esto puede ser tan frecuente como una extrasístole aislada en todo el trazo, o puede ser tan frecuente como estarlo viendo presente en todo el electro o todo el trazo del electrocardiograma. Esta es una figura que lo vamos a ver también un poco más adelante cuando veamos la fibrilación auricular, y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y aquí en el gráfico de arriba pues vemos ese sistema de conducción que nos hemos tratado de aprender: nodo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, el haz de His, tanto derecha como izquierda, y las fibras de Purkinje, que eran esas pequeñas y últimas fibras que podíamos nosotros entender. Y vemos cómo en un ritmo sinusal es regular, en un electrocardiograma normal el ritmo es regular, quiere decir que la distancia entre las ondas R son idénticas, y para identificar las extrasístoles vamos a analizar la onda P, el complejo QRS y la onda T. Esos van a ser los parámetros que nosotros vamos a utilizar para ello. Otro ejemplo de otra extrasístole que se está generando en un lugar muy cercano al nodo auriculoventricular. Por supuesto, te pierde esa figura, esa morfología que nosotros tenemos de base. Cuando encontramos extrasístoles en un electrocardiograma, siempre hablamos con que hay un ritmo sinusal de base, porque el nodo sinusal no está enfermo, a diferencia de lo que veíamos en esta figura, que el nodo sinusal no está haciendo la función de generar ese impulso eléctrico. En el caso de las extrasístoles, el nodo sinusal funciona perfectamente, solo que hay otro generador de impulsos que quiere competir con el nodo sinusal. Y cuando ese impulso se genera en un lugar de cualquier región de los ventrículos, lo vamos a conocer como extrasístole ventricular. Y vamos a ir identificando esos cambios. ¿A través de qué? De la onda P, del complejo QRS y de la onda T. Entonces, ¿cuáles son los 4 parámetros para poder identificar si una extrasístole es supraventricular o ventricular? Retrocedamos un poquito y veamos acá.
una extrasístole supraventricular, siempre o generalmente vamos a observar ondas P. ¿Por qué? Porque las aurículas se han despolarizado nuevamente. Esto va a ser distinto en la extrasístole ventricular, cuando es el ventrículo el que se genera o en donde se genera ese impulso eléctrico, ya no va a haber despolarización de las aurículas. Este impulso eléctrico va a llegar a la parte final del nodo aurículo ventricular y va a despolarizar ventrículos a través de las de His. Este impulso eléctrico no va a subir para despolarizar aurículas. Entonces no vamos a observar ondas P. Esa es la primera característica o la primera diferencia entre una extrasístole supraventricular y una extrasístole ventricular. En la supraventricular generalmente vamos a tener ondas P. Y esa onda P puede presentarse también después del complejo QRS. Y eso va a depender de dónde esté localizada en las aurículas. Por ejemplo, aquí tenemos una onda P negativa que está posterior al complejo QRS. Esto sigue siendo una extrasístole supraventricular. Miren, la distancia es más pequeña que lo que normalmente se venía observando. Entonces es un latido adelantado o adicional. Segunda característica. Vamos a evaluar el intervalo QRS. Es decir, vamos a ver la anchura del complejo. Cuánto mide de base. Y si ustedes se fijan, este complejo QRS lo identificamos como un QRS estrecho. ¿Ve? Quiere decir que está dentro de los valores normales, menos de 0.10 segundos. A medida que ese impulso eléctrico o ese lugar donde se está generando ese impulso eléctrico se aleja del nodo sinusal, esto va a tender a cambiar. Va a cambiar la anchura y va a cambiar la morfología del complejo. La morfología, que es la forma como yo observo este gráfico. Si aquí vemos que este es una extrasístole supraventricular, vemos un QRS estrecho y vemos que la forma es similar, no es igual, pero es muy similar al complejo QRS de base del paciente. Este que me muestra un lugar distinto de donde se está generando ese impulso eléctrico, aparte de que me estaba dando una onda P posterior al complejo, ya estamos viendo un poquito más ancho la base y la diferencia de la forma se va a ir cambiando o deformando cada vez más. De modo que en las extrasístoles ventriculares se van a caracterizar por QRS anchos, es decir, más de 0.12 segundos, y formas completamente distintas a las de base del paciente. Estos impulsos que les estoy señalando acá con la flechita son generados en el nodo sinusal. ¿Ve? Esto es un ritmo sinusal. Lo que sucede es que hay un lugar donde se desencadenó un nuevo impulso eléctrico y me generó una extrasístole. Entonces ya llevamos 3 diferencias de las extrasístoles supraventriculares y ventriculares. En las supraventriculares generalmente vamos a ver ondas P. El complejo QRS va a ser normal, el intervalo
la base, y la forma va a ser muy similar a de los ciclos que vamos observando del paciente, a los QRS de base que tiene el paciente. En una extrasístole ventricular nunca van a haber ondas P porque no hay despolarización auricular. El intervalo QRS, es decir, el ancho del complejo, la base, perdón, del complejo es ancha y la forma va a ser distinta entre más se vaya alejando del nodo sinusal. Y la última característica, ¿cuál va a ser? Va a ser la morfología de la onda T. Ya decíamos que la onda T es la repolarización de los ventrículos. Entonces, si estamos hablando que el impulso eléctrico se generó en cualquier lugar de las aurículas, donde se haya generado va a llegar al nodo aurículo-ventricular y va a tener su vía normal por el haz de His y las fibras de Purkinje. Eso significa que la onda T, la repolarización de los ventrículos, no van a haber cambios porque esta es la vía normal de conducción. ¿Qué sucede en las extrasístoles ventriculares? Este impulso eléctrico ya no llegó al nodo aurículo-ventricular. De una sola vez se fue al sistema o al haz de His. Entonces, sí va a existir alteraciones en la onda T, porque la repolarización ventricular no va a ser igual, no ha seguido el mismo camino. Entonces, la forma de la onda T va a variar, va a ser anormal y generalmente lo que vamos a observar son ondas T negativas, muchas veces asimétricas. Miren este ejemplo. Vemos presencia de dos extrasístoles. Decimos que es un latido adelantado. El primer latido que observan es el nodo sinusal. El segundo latido ven que está más cerca de la distancia normal o del ciclo normal que venía presentando el paciente. Vemos que la forma de todo el ciclo como que es distinto a lo que nosotros conocemos como de base. El latido 3, 4, 5, 6 y 7 son áreas completamente normales. ¿Ves? Una distancia constante, una forma igual, presencia de onda P, presencia de ondas T. Todo pareciera que este pedacito de trazo es normal. Si no fuera, ¿por qué? Por la presencia de estos ciclos que son anormales y es lo que conocemos como extrasístole. Aprovechemos ese ejemplo para saber si son extrasístoles supraventriculares o son ventriculares. Y ustedes al solo ver que la forma es completamente distinta a la forma de base del paciente, pueden pensar, pueden sugerir que son extrasístoles ventriculares. Pero revisemos las otras características. Miren, no hay ondas P. La base del complejo QRS es ancho. Y hay trastorno de la repolarización. ¿Ves?
Aquí en este caso es una onda T negativa, en este caso es una onda T elevada o picuda. Estas dos son extrasístoles y son ventriculares. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de multifocal o unifocal? Creo que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Multifocal, varios focos. Cuando decimos focos son localizaciones. Quiere decir que no solo hay un punto donde se están agrupando las células cardíacas y están generando un impulso adicional al que se genera en el nodo sinusal, sino que hay varios puntos dispersos en varios lugares de los ventrículos que están haciendo lo mismo. Por supuesto, esto es más complejo, más delicado, más complicado con que solo existiera un punto. Aquí hablamos de varias localizaciones que están generando impulsos eléctricos. A eso lo vamos a definir como extrasístole multifocal. Y aquí es cuando ya empezamos a ver cierta regularidad en la presencia de las extrasístoles. Les decía yo que extrasístole puede ser una en todo el trazo, a lo cual generalmente hacemos referencia como extrasístole aislada. Pero puede ser tan frecuente como lo que conocemos como bigeminismo. Bigeminismo, que es 2. ¿Qué significa? Que por cada latido que se genera en el nodo sinusal, hay un latido que se genera en cualquier otra área del corazón. Un latido normal, un latido anormal. A eso se le conoce como bigeminismo. Y en el trazo de abajo vemos que cada 2 latidos normales, el tercero es anormal. A esto lo conocemos como trigeminismo. Quiere decir, cada tercer latido es un latido anormal. En este caso vemos que son extrasístoles ventriculares. No hay ondas P, un complejo QRS ancho y una alteración de la onda T. Y así como hay trigeminismo, también hay cuadrigeminismo, que significa cada cuarto latido es un latido anormal. Esto nada más y quizás va a ser como conocimiento general. El cuadrigeminismo es bastante raro de poderlo observar. Lo que ustedes más van a ver son extrasístoles aisladas o bigeminismo ventricular. Otra definición que vamos a identificar y es la presencia de extrasístoles que van seguidas una de otra, así como lo vemos acá, ¿ves? Como que si fueran gemelos. A eso le vamos a llamar extrasístoles en dupletas. Dupletas es 2. O se les dice también como extrasístoles en pareja. ¿Qué significa? Que vemos 2 latidos anormales simultáneos, uno después del otro. Por eso en pareja, 2. Que puede ser de la misma localización o de localizaciones distintas. Puede ser unifocal o multifocal. No es lo mismo que ustedes identifiquen en el electrocardiograma un extrasístole en todo el trazo, a que ustedes ya estén viendo, por ejemplo, la presencia de extrasístoles en dupletas o en parejas.
Esto habla de la severidad, de la complejidad que puede tener ese paciente, del riesgo que puede tener en algún momento de una muerte súbita por un paro cardíaco, desencadenado por la misma extrasístole. Viendo eso, que es lo que más frecuentemente ustedes van a observar, pasamos a lo que son la definición de arritmias. Arritmias, ¿qué es? Sin ritmo. Arritmia significa sin un ritmo específico, sin un ritmo normal. Por supuesto, siempre hay una excepción a la regla. Y a eso es lo que nos referimos con arritmia sinusal. Si ustedes se fijan en ese trazo, pues no hay una regularidad entre la distancia de una onda R a la otra. El tercer latido parece acercarse un poco más, pero muchas veces esa diferencia es bien mínima. Es de 2 milímetros, de 1 milímetro. Y de ahí no tiene ninguna otra anormalidad del trazo. A eso le vamos a denominar arritmia sinusal. En algunos libros hablan de arritmia respiratoria. ¿Por qué? Vaya, recordemos lo que les había dicho del nervio vago. Recordemos lo que yo les dije de un reflejo vagal que lo provoca es bradicardia. ¿Qué sucede cuando forzamos una inspiración profunda? Activamos esos vasoreceptores que mandan la información al nodo auriculoventricular y le dicen que se detenga por milésimas de segundo. Eso va a ser una arritmia sinusal. En aquellas situaciones en las que por 1 o 2 milímetros de diferencia entre una onda R y la otra, no podemos hablar de regularidad, pero sí, de alguna manera, vamos a poder distinguir esa particularidad que se puede dar por una inspiración profunda, que se puede dar en los lactantes, recién nacidos, escolares, en los cuales todavía no está en toda su madurez ese tejido miocárdico. Y vamos a distinguir las arritmias o las vamos a clasificar por taquiarritmias o bradiarritmias. Esa va a ser la primera clasificación que ustedes deben de conocer. Taquiarritmias, ¿qué va a significar? Una frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto. Bradiarritmias, todas aquellas arritmias que tienen una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Dentro de las taquiarritmias, la más común, la que más vamos a conocer, es la taquicardia sinusal. Y cuando describimos o ponemos como diagnóstico en un electrocardiograma taquicardia sinusal, solo estamos diciendo que todo lo demás es normal, solo que la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto. Y la taquicardia sinusal se lo pueden dar los medicamentos, se lo puede dar el ejercicio, se lo puede dar un estímulo adrenérgico que haga, que active el simpático y que le diga al nodo sinusal que genere más latidos para compensar una situación. Pero también podemos tener taquiarritmias que son patológicas.
y la más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Y a veces nos referimos a ellos como, esta es una taquisupra, decimos, taquicardia paroxística supraventricular, en la cual, si bien es cierto, la distancia entre las ondas R es regular, es mayor de 100 latidos por minuto, pero empezamos también a observar ciertas alteraciones de lo gráfico. Una taquicardia sinusal puede ser normal hasta valores de 130, 140 latidos por minuto, quizás en aquellos extremos. Una taquicardia paroxística supraventricular puede tener frecuencias cardíacas entre 150 y 300 latidos por minuto, muchas veces más. Este es el tipo de paciente de mediana edad, adulto, que llega a la emergencia consultando con dolor de pecho, llega desesperado y le refiere que siente esa sensación inminente de muerte. Ustedes auscultan y la taquicardia. Toman el electro y van a ver una característica de la taquicardia paroxística supraventricular. No vamos a hablar del manejo porque no es eso, es nada más que conozcan, que sepan cuáles son las principales arritmias que podemos tener. Y otra taquiarritmia es la fibrilación o el flúter auricular. Fíjense que aquí está ese dibujito donde lo que nos dice es que hay varias zonas en el área auricular que no es que se contraigan, son como fasciculaciones, pequeños movimientos que tienen las aurículas que no son suficientes de hacer una contracción adecuada. Por lo tanto, no vamos a observar ondas P. No son estas ondas P. Se llaman ondas F minúsculas de fibrilación, ¿ves? Son aquellos como pequeñas ondas que lo que nos están diciendo es que las aurículas están tratando de realizar ese proceso de contracción, relajación para que funcione esa circulación menor y mayor. Y la fibrilación o el flúter auricular generalmente van a tener frecuencias cardíacas mayores a 300 latidos, a 100 latidos por minuto. Ya si nosotros encontramos un paciente con una fibrilación auricular crónica que ya está con medicamentos y que ustedes saben que parte de los medicamentos son los cronotrópicos negativos, pues es posible que podamos tener fibrilaciones auriculares con frecuencias cardíacas dentro de los límites normales o incluso más lentas. Cuando la fibrilación auricular es de reciente inicio y que tiene frecuencias cardíacas arriba de 100, generalmente se utilizan las siglas FARVA, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Eso significa FARVA. ¿Y por qué hablamos de respuesta ventricular alta? Pues es obvio, si la aurícula no está haciendo su proceso de contracción y relajación, el ventrículo tiene que ser el que salve la situación, de ahí nos salve al paciente, que siga viviendo y genera ese impulso eléctrico que por supuesto sabemos que puede ser de distinta frecuencia que la auricular.
Esto es una imagen computarizada de cómo observamos las ondas F minúscula de fibrilación y F mayúscula de flúter auricular. El flúter auricular es el que lo describen los libros como esas ondas F o esa imagen de dientes de serrucho. Ustedes agarran un serrucho y ustedes ven que las hojas están hechas más o menos en esta forma y así es como corta la madera. Por eso se dicen, el flúter se identifica por las ondas en dientes de serrucho, decimos. Nos vamos al otro extremo. Vamos a ver la bradiarritmia. En las taquiarritmias hablamos de taquiarritmias regulares, como podía ser la taquicardia sinusal, y taquiarritmias irregulares, como es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, se me había olvidado mencionarles, los libros lo definen como un ritmo irregularmente irregular. Se hace el énfasis en que no hay y no vamos a identificar distancias entre dos ondas R que sean iguales en el trazo. Por eso hablamos de ritmos irregulares, irregularmente irregular. Así se describe. Entonces, las bradiarritmias, el representativo que va a ser la bradicardia sinusal, en las cuales en todo el trazo del electrocardiograma, lo único que identificamos es frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. Esa es una bradicardia sinusal. Frecuencias menores de 60 latidos por minuto. Miren este trazo, aquí lo que se quiere representar, este punto es donde se está generando el nodo, el impulso eléctrico. El nodo sinusal no está funcionando en este caso. Y tenemos frecuencias cardíacas que son bien bajas. ¿Por qué? Porque los impulsos eléctricos que se generen en los ventrículos, entre más lejos esté del nodo sinusal, más lenta va a ser la generación del impulso. Entonces la frecuencia cardíaca va a ser baja. Esto ya es patológico, esto ya no es una bradicardia sinusal. Aquí hablamos de otro tipo de ritmos, en este caso se conoce como ritmos ideoventriculares y nos generan bradiarritmias que son del tipo regular. La bradicardia sinusal, por ejemplo, la podemos encontrar en pacientes atletas de alto rendimiento. Estos tienen un entrenamiento de muchos años en los cuales ejercitan ese corazón para que con una fuerza mayor de contracción pueda cubrir las necesidades durante el evento que realiza ese atleta. Y por lo tanto tiende a disminuir la frecuencia. ¿Cuánto? Bueno, 56, 58 latidos por minuto no es tan significativo. Ahora ustedes encuentran frecuencias de 50, 48. Lo primero que tienen que preguntar al paciente es si está tomando algún medicamento. Al inicio de las clases veíamos que los beta bloqueantes, es decir, propranolol, atenolol, etcétera, son cronotrópicos negativos, disminuyen la frecuencia cardíaca y nos pueden provocar bradiarritmias.
nos pueden provocar bloqueos auriculoventriculares. Veamos este ejemplo, ya para ir finalizando. Esto es un trazo de un electrocardiograma real. Vamos a aumentar un poquito la pantalla para que ustedes puedan identificar bien. Vemos que hay un ritmo sinusal de base. Esta es una derivación D2. Es un D2 largo. Probablemente creo que tiene los 6 segundos. Habría que contar, ¿cuánto dijimos? 30 cuadros grandes. Y que vemos que hay ondas P positivas antes del complejo QRS. Por lo tanto, este es un latido que lo genera el nodo sinusal. Este, de la misma forma, mantiene una distancia regular entre uno y otro trazo que se generan en el nodo sinusal. Pero acá, el tercero y el octavo latido, vemos que cambia. Se adelantó, esta distancia es más corta. Entonces, esta es una extrasístole. Y esta también. ¿Será supraventricular o será ventricular? Analizamos los 4 criterios. ¿Vemos ondas P? No, no hay ondas P. Vemos la base del complejo QRS y vemos que probablemente mida más de 0.10 segundos. Se parece un poquito la forma del complejo al de base del paciente, pues hay ciertas diferencias, no es completamente similar. Y la cuarta característica, hay alteraciones de la onda T. Entonces, estas son extrasístoles ventriculares y serán originadas en la misma localización, serán unifocales. Pues parece que sí, miren la forma de este tercer latido y este octavo latido parecieran que son iguales. Entonces están desarrollando, se están generando en la misma localización, en el mismo lugar. Si yo les pusiera este trazo en el ejercicio o en un examen y les preguntara cuál es la anormalidad, ustedes deben de identificar, después de haber evaluado, medido, etcétera, que aquí hay extrasístoles ventriculares unifocales. Y ese sería el diagnóstico para este trazo. Para lo cual, pues se necesita ya para dar tratamiento al paciente, completar, generalmente hay que ver al cardiólogo que son hemodinamistas para que sigan haciendo estudios e identifiquen cuál es la causa de las extrasístoles y si es necesario dar o no tratamiento. Así que, ojo, no porque haya extrasístoles, están ustedes en la obligación de tratar al paciente con fármacos. Muchas veces el tratar las extrasístoles agravamos una situación o una patología de base del paciente. Entonces, ojo con eso. Y yo creo que esa es la última diapositiva. Terminaríamos entonces acá con estas clases teóricas
Y si hay preguntas, pues escucho ahorita dudas o interrogantes que ustedes tengan. Bueno, si Todo no, claro de mi parte, doctor. ok, si no hay preguntas entonces, está todo claro, azul y cristalino como el acelguate. Nos veríamos, si no hay inconvenientes, con el examencito corto en el aula virtual, el cual ustedes van a tener acceso el domingo a las 7:30 de la noche. Van a hacer una serie de cortas preguntas, como habíamos hablado. Vamos a evaluar, eso sí, todo lo que hemos visto hasta ahorita. La parte de la teoría de base, lo que hablábamos de anatomía, lo que hablábamos del potencial de acción, que es la fisiología cardíaca, y lo que es la lectura sistematizada. Esa teoría donde habíamos hablado de probablemente cómo se dividen o cómo se clasifican los bloqueos auriculoventriculares, etcétera, etcétera. Valores normales del intervalo PR, esas pueden ser preguntas de ese examen. Doctor, cuando habla de acerca de eso, buenas noches, está hablando de acerca de los 10 pasos que vimos, que hemos estado viendo. Así es. ¿Y nos pondría un EKG o sería como teórico las preguntas? No, es teórica la pregunta. Ah, ok. Porque Gracias. con el trazo todavía vamos a continuar haciendo las prácticas. El lunes espero que todos estén en clase a las 7:15 en Casa Escuela, porque vamos a continuar con otro trazo haciendo la descripción del electrocardiograma. Doctor, ¿y cuánto vale el corto? No le voy a dar una ponderación mayor de un 15-10%. Oye, pero eso sí, significa que el final va a tener una ponderación bastantito alta, ¿verdad? Doctor, ¿y el parcial cuándo va a ser? Tendría que ser el viernes 23 o en alguna forma el sábado 24. Porque nosotros terminamos, o el ciclo ustedes terminan la otra semana. ¿Y el Gracias, parcial doctor. en sí cuánto vale, doctor? Pues el parcial tiene un valor de un 40%, ¿verdad?